Egipto, la tierra de las pirámides y los faraones, una tierra llena de historias grandiosas y hechos impresionantes que han sobrevivido al tiempo gracias a las pinturas y monumentos dejados por los antiguos egipcios. Uno de los periodos más prometedores de la historia egipcia se conoce como el Imperio Medio, que se extendió de 2055 a 1650 a.C. El último faraón que gobernó Egipto durante el Imperio Medio fue Amenemés III. Durante su reinado permitió que las tribus de origen semitatiano se establecieran en el delta del Nilo. Estas tribus buscaron refugio de la creciente amenaza del Imperio Asirio. Estas personas se llamaban Hicsos, lo que puede ser traducido como reyes pastores. En el año 1650 a.C., la inundación incontrolada del río Nilo destruyó parte de las plantaciones egipcias, afectando a la economía y debilitando de nuevo el imperio. Los Hicsos aprovecharon este momento de inestabilidad y tomaron el control de algunas ciudades construidas en el delta del río Nilo. Los Hicsos establecieron su propia dinastía y eligieron a un faraón siguiendo el modelo de gobierno egipcio. Los gobernantes egipcios tuvieron que retirarse a las ciudades de Tebas, donde quedaron atrapados entre el reino Hicso en el norte y el reino cusita en el sur. Esta fase de la historia egipcia se conoció como el segundo período intermedio. A pesar de ser invasores, los Hicsos han ejercido nuevas influencias en la cultura egipcia, trayendo caballos de buena calidad, modelos más avanzados de carros de guerras y nuevas técnicas de tejido. Durante 30 años los egipcios lucharon contra los Hicsos hasta que el faraón egipcio Amosis obtuvo una serie de victorias militares y erradicó a los Hicsos de Egipto. Esta nueva toma de poder para los egipcios comenzó en el período llamado el Nuevo Imperio. Durante el Nuevo Imperio se hizo evidente para los faraones egipcios que sus fuerzas militares no estaban a la altura de las amenazas extranjeras. Como solución a esto, los egipcios comenzaron a contratar tropas mercenarias de Nubia y Libia, y como recompensa por sus servicios, se ofreció tierra a las tropas mercenarias que trajeron a sus familias para vivir y trabajar para el faraón. Los prisioneros también se usaban en el ejército normalmente en las primeras líneas de batalla. También se desarrollaron mejores tácticas de combate donde las tropas autónomas de hasta 6.000 hombres eran comandadas por oficiales bien entrenados. Los soldados de familias humildes recibían un salario por su tiempo en el alistamiento, pero no tenían casi ninguna posibilidad de avanzar en la carrera militar, reservando este derecho a los hijos de familias más nobles. También fue durante el Nuevo Imperio que los egipcios comenzaron a desarrollar su fuerza marítima. Los egipcios ya tenían barcos bien diseñados y maniobrables, pero no eran lo suficientemente fuertes para llevar muchos soldados y equipo, lo que llevó a la creación de hermosas galeras de guerra con un diseño esbelto y amenazante. Los faraones del Nuevo Imperio han establecido un periodo de prosperidad sin precedentes al asegurar las fronteras y fortalecer los lazos diplomáticos con sus vecinos. Las campañas militares dirigidas por el faraón Tutemes I llevaron a la conquista de nuevas tierras, garantizando el dominio de Palestina, Siria y el Líbano. Tutemes I todavía hizo construir nuevas construcciones en varias ciudades y elaboró nuevas obras de arte, entre ellas está una estela donde se registraron sus hazañas como gobernante. Sus sucesores mantuvieron el control luchando contra las rebeliones en las tierras conquistadas y su nieto Tutemes III fue considerado uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto. Tutemes III llevó a cabo una gran actividad militar, realizando más de 17 campañas y mantuvo el impulso constructivo que su abuelo había iniciado. Durante el reinado de Tutemes III hubo una revuelta en Canaán. Los cananeos fueron liderados por el rey de la ciudad de Cádiz y reunieron tropas para tratar de expulsar a los egipcios de sus fronteras. Esta disputa condujo a la famosa batalla de Megido, que tuvo gran importancia arqueológica, ya que fue la primera batalla registrada y detallada por escrito en la historia. Los egipcios describieron los detalles de la batalla en las paredes del templo de Amón-Ra, que hoy pertenece a la ciudad de Luxor, donde estaba la antigua Tebas. Tutemes III reunió a su ejército y se enfrentó a los rebeldes en una llanura, y su victoria obligó a los cananeos a retirarse a la ciudad de Megido, que estaba en la cima de una colina. La batalla terminó después de que la ciudad de Megido fuera asediada durante 7 meses, lo que llevó a la rendición de la ciudad. También fue la batalla de Megido donde se registró por primera vez el uso del arco compuesto, una versión mucho más efectiva que los arcos que usaban hasta entonces.
La victoria fue muy provechosa para los egipcios que, según los informes, se apoderaron de 894 carros de guerra, donde los cuales estaban cubiertos de oro y 2000 caballos. Tras esta victoria y la posterior adquisición de los territorios, Egipto alcanzó su apogeo, extendiendo su dominio territorial desde el río Éufrates en Siria hasta la ciudad de Napata, dentro del territorio de Cusite. Tútemes III todavía atacó el reino de Mitanni, que pertenecía a los hurritas, donde volvió a ganar y tomó y conquistó para Egipto nuevas tierras y un nuevo contingente de soldados que fueron capturados. Se cree que Tútemes III visitó la ciudad griega de Creta, siendo el primer faraón de Alto Egipto en cruzar el mar y visitar una nación extranjera. Pero no todo fue bien para los egipcios. Durante el nuevo imperio, hubo un periodo turbulento cuando un nuevo faraón tomó el trono. El faraón de Aquino fue una de las figuras más controvertidas de la historia egipcia y su vida está llena de misterios y preguntas. Akenatón deseaba extinguir el culto y las deidades tradicionales de Egipto y desafió valientemente más de 1500 años de tradiciones religiosas adorando un dios, decretando que el dios Atón sería el único creador de todas las cosas y seres vivos. El dios Atón sería la personificación del sol, el que trae luz y calor al mundo, lo que llevó al faraón a adoptar el nombre de Akenatón, que puede traducirse como el que alaba a Atón. Akenatón fue un faraón descuidado en relaciones diplomáticas y militares, causando que los reinos vecinos cortaran las relaciones con Egipto y algunos se convirtieron en amenazas nuevamente. Más tarde, los antiguos egipcios se refirieron a Akenatón como el faraón loco, y él constantemente declaró su fervor religioso diciendo: «Atón vivo, no hay otro excepto él». Naturalmente, este comportamiento enfureció a muchos sacerdotes y ciudadanos, causando disturbios y violencia en algunas partes del reino. La principal esposa de Akenatón fue la reina Nefertiti, que se dio a conocer en todo el mundo gracias a un busto encontrado en 1912 por arqueólogos alemanes en el que se representaba su imagen. Se cree que Nefertiti era una mujer hermosa, tanto que la escultura nunca se terminó sin uno de sus ojos para que su imagen no provocara la ira y los celos de las diosas egipcias. Tras la muerte de Akenatón, Nefertiti desaparece de los registros históricos, haciendo que su destino sea incierto. Akenatón reinó durante unos 17 años y ese tiempo fue suficiente para que Egipto perdiera gran parte de su influencia y dominio. No se sabe cómo fue la muerte de Akenatón, pero se sospecha que fue asesinado a instancias de los sacerdotes adoradores de los antiguos dioses. Akenatón tuvo muchos hijos e hijas, pero uno de ellos tendría un lugar especial en la historia de Egipto. Uno de sus hijos era el famoso Tutankamón. Después de la muerte de Akenatón, Egipto pasó por un periodo de incertidumbre. Su hijo era todavía demasiado joven para ascender al trono, y sus hijas no podían tomar el poder, ya que había un heredero varón vivo. Fue entonces cuando una enigmática figura estaba a cargo. Su nombre era Semenkaré. Se discute que Semenkaré en realidad era Nefertiti, que habría tomado el trono y cambiado su nombre. Otra posibilidad es que Semenkaré sea en realidad el yerno de Akenatón y tuviera derecho al trono al casarse con una de las hijas del antiguo faraón. Entonces un noble llamado Abe y un general llamado Omereb entran en escena, ambos sirviendo a Akenatón y a Nefertiti. Y es probable que Aye fuera el padre de Nefertiti. Aye deseaba el trono e hizo que asesinaran a los miembros restantes de la familia real. El joven Tutankamón y su media hermana Ankhesenamón fueron rescatados a tiempo y llevados a la ciudad de Tebas. Tutankamón fue coronado faraón con solo 9 años de edad y para fortalecer el linaje se casó con su media hermana que solo tenía 11 años. Debido a la corta edad de Tutankamón, Aye llegó a gobernar Egipto como visir, algo así como un gobernante del trono, y su gobierno fue aprobado por el general Omereb. Con el paso de los años, Tutankamón comenzó a tener una voz más activa y a exigir más autoridad, ordenando la construcción de templos para los antiguos dioses de Egipto y así restaurar el culto de las diferentes deidades. Fue entonces cuando, en 1324 a.C., Tutankamón murió a la edad de 19 años. La razón de su muerte es resultado de muchas especulaciones que van desde la enfermedad hasta el envenenamiento y el asesinato, lo cual no es sorprendente,
ya que representaba una amenaza para los planes de dominación de Aye. Otro suceso que refuerza la hipótesis del asesinato es que su esposa Ankhesenamón envió cartas al rey de los hititas pidiéndole que enviara a uno de sus hijos para que se casara con ella y fuera coronado faraón de Egipto. Los hititas y los egipcios siempre han sido enemigos, lo que demuestra que la petición de Ankhesenamón fue motivada por el miedo y la urgencia. El rey de los hititas envió a regañadientes a uno de sus hijos a conocer a Ankhesenamón. Pero misteriosamente este príncipe nunca entró en Egipto. Probablemente fue asesinado por espías otra vez a instancias de Aye. Ankhesenamón finalmente tuvo que casarse con Aye, y muy probablemente contra su voluntad. Pocos meses después de casarse con Aye, la pobre Ankhesenamón murió abruptamente. No es difícil deducir que fue también por orden del cruel Aye. Tutankamón es de gran importancia para la historia del antiguo Egipto. Su tumba, aunque pequeña comparada con la de otros faraones, estaba casi intacta cuando fue encontrada. La tumba de Tutankamón fue encontrada en el Valle de los Reyes en 1922 por Howard Carter. El hecho de que la tumba no hubiera sido violada por ladrones dio lugar a la famosa leyenda de la maldición de Tutankamón, que decía que si alguien violaba la tumba del faraón sufriría una muerte terrible. En la tumba se encontraron 3 ánforas de vino, una de ellas con vino blanco, además de una daga cuya hoja fue hecha con el hierro de un meteorito. También en la tumba había cestas de cereales, joyas, ropas, estatuas del dios Anubis y 2 pequeñas momias de fetos femeninos, que supuestamente eran hijas de Tutankamón nacidas prematuramente. La momia de Tutankamón se mantuvo en 3 sarcófagos. El más pequeño que mantuvo el cuerpo del faraón era de oro. Aunque corta, la historia de Tutankamón está llena de asesinatos, traiciones e intrigas, pero sin duda es digna de ser conocida y recordada hasta el día de hoy. En cuanto al regente Aye, parece haber muerto de viejo y como no tenía herederos, fue sucedido por el general Omereb. Omereb, aunque era un militar, fue aceptado con gusto por el pueblo y asumió el cargo de faraón ya que sirvió bien a Egipto en las guerras. El curso de la historia egipcia todavía sufriría muchos giros y vueltas en el futuro, y la llegada del famoso faraón Ramsés II traería miedo a los corazones de los enemigos de Egipto.